¿Cuántos quieren, hermanos, seguir recibiendo cosas buenas de parte de Dios? Yo creo que no hay ningún ser humano, hermanos, que le guste estar en enfermedad. No creo que haya algún ser humano que quiera gozarse en tener problemas. Yo creo que no. Todo ser humano, toda persona, todo individuo quiere recibir cosas buenas. Y solamente en Cristo podemos recibir esta bendición de parte de Dios. Aún en la adversidad, aún en la enfermedad, aún los problemas, Dios siempre da la salida. Dios siempre nos dará la guianza para poder estar bendecidos. Y qué bueno que está aquí, amén. Quisiera llevar los hermanos a la carta a Tito, Tito capítulo 3, verso 4 al verso 8, amén. Y esta predicación, aleluya, es una predicación muy hermosa, pero también trae mucha responsabilidad de parte nuestra a hacer la voluntad del Señor. Y si usted, hermano, tiene ahí la palabra con usted y ya la abrió, aleluya al Señor, vamos a darle lectura, ¿ven? Le voy a dar unos segundos más para que usted lo busque, amén. Está aquí en la pantalla, pero yo sé que usted quiere abrir la Biblia. Que nadie le diga, que nadie le cuente, amén. La palabra de Dios es verdad, amén. Así que, hermanos, al final del servicio hay 2 anuncios más y algo que queremos hacer, hermano, al final, amén. Dice así la palabra del Señor Jesucristo de esta manera, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, cuando se manifestó la bondad de Dios, hermano, sobre nosotros, ¿cuántos de nosotros se ha manifestado la bondad de Dios? En una manera increíble, amén. Y luego sigue diciendo el versículo 5, enseguida dice de esta manera, dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y luego dice, el cual derramó, el Señor ha derramado en nosotros, dice, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea que Dios nos derramó esa bendición, ¿en qué? En abundancia. Amén. Una abundancia es algo que sobresalta, que se llena. Entonces Dios, hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos llenó y nos sobreabundó? A todos, hermano, hay suficiente. Amén. Para usted también hay suficiente, amigo, que Dios puede seguir bendiciendo. Y luego dice enseguida, ¿para qué? Para que justificados por gracia, dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. ¿Cuántos son herederos? Diga alguien, yo soy heredero, amén, somos herederos. Y luego dice, palabra fiel es esta, escuche bien, palabra, dice, fiel es esta, palabra fiel, palabra verdadera de nuestro Dios. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, dice, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Son cosas útiles ¿para quién? Para los hombres, para nosotros. Levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Dígale al Señor una vez más, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte por medio de alabanza, por medio de cánticos, por medio de instrumentos, por medio de nuestras manos, Señor. Te damos gracias por este praise team que, Señor, tú has permitido, Señor, en esta iglesia tener. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que hables tu palabra por medio, Señor, Dios mío, de tu siervo, Señor, que Dios mío Jesucristo, tú hables a los corazones. No, Señor, es mi palabra, es tu palabra escrita, Señor, Dios mío, inspirada por ti. Habla, Señor, tu palabra. Necesitamos, Señor, Dios mío, la frescura. Necesitamos un rema nuevo. Necesitamos fortaleza. Necesitamos la guianza, Señor, para seguir dirigiéndonos en estos días difíciles, en estos tiempos, Señor, Dios mío, turbulentos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesucristo entrego el mensaje, Padre, y que tú seas glorificado, mi Dios, como siempre, para tu gloria y tu honra, mi Dios y mi Señor. Amén y amén. Amén. Puede saludar a su hermano si no lo ha saludado y dígale, Dios es bondadoso, amén. Y puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Meditando en la palabra del Señor, hermanos, el título que hoy se nos da por parte de nuestro Dios y a la inspiración del Espíritu Santo es: recordemos la bondad de Dios.
Recordemos la bondad de Dios. Dígale a su vecino, a su hermano, recordemos la bondad de Dios, hermano. Aleluya. Hay un pensamiento, siempre trato de buscar un pensamiento y yo creo que todos podemos entender esto. Las memorias traen buenos y malos recuerdos. Las memorias traen buenos y malos recuerdos o traen dulces y agrios momentos. Yo creo que todos al recordar, hermano, nuestra vida han traído cosas buenas como cosas malas cuando no estábamos en el Señor, recuerdos malos, agrios que nos hacen sentir mal, pero ahora tenemos, hermano, bendición por parte de Dios. Los que estamos en Dios, el Señor nos ha dado un nuevo comienzo porque dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Usted es nueva criatura, diga amén, a ver. La palabra del Señor entonces nos habla acerca de que recordemos la bondad de Dios. Cuando hablaba de memorias hace unos momentos atrás, recordaba y siempre hay ocasiones que en mi casa, cuando estoy con mi familia, mi padre y mis hermanos, mi madre, en veces recordamos cosas que quedaron en el pasado. Y le decíamos a mi papá, híjole, cómo fue usted tremendo allá, ¿verdad? Y él cuando recuerda eso se siente triste. Y dice, híjole, dice la cabezota de uno allá. Y se siente mal cuando trae unos recuerdos del pasado, cosas que se hacían mal y afectaban a la familia. Y se siente triste. ¿Por qué? Porque era una vida que no traía bendición a él, a su familia, a nadie de nosotros. Y cuando recordamos eso, yo pienso que cada uno de nosotros, hermanos, recuerda cosas del pasado. Los que vivimos un tiempo en el mundo sin conocer a Cristo, recordamos que hubo cosas que afectaron a nuestras vidas. Y todas esas cosas traen tristeza. Pero ahora que estamos en el Señor Jesucristo, Dios ha traído cosas buenas a nuestras vidas. Dios tenía un propósito para nosotros y Dios, hermanos, de ahí, de ese mundo, Dios nos sacó para darnos a nosotros luz, para darnos a nosotros esperanza, para darnos a nosotros, hermano, para mostrar, dice, su bondad. ¿Qué quiere decir? Que Dios mostró su bondad con nosotros. Dios, hermano, lo manifestó. ¿A quién? A perdidos nosotros que estábamos en el mundo. Cuando el Señor dice en su palabra que Él vino al mundo y está hablando con los fariseos y los escribas y todo mundo, el Señor les dice, yo no vine, dice, a los sanos, dice, yo vine a los enfermos, porque el sano no necesita, dice, sanidad, pero el enfermo sí necesita sanidad. Así que no vino, hermanos, qué misericordia que Dios a nosotros se nos haya manifestado y nos haya sacado, nos haya sanado, nos haya levantado y liberado para darle gloria y honra al Señor Jesucristo. Qué hermoso es eso. Hay un significado y para quebrar esta palabra que se conoce como recuerdo. Y cuando busqué la definición y tratando de estudiar más allá, el significado de la palabra recordar tiene un significado. En hebreo se traduce o se dice sacar, se traduce como recordar, es decir, traer algo a la memoria o a la memoria o olvidar, recordar algo que se ha olvidado. Entonces quiere decir que sacar es recordar, traer algo a la memoria que se ha olvidado. O sea, es traer a la memoria. Estamos trayendo del pasado algo que sucedió y lo traemos a la memoria y recordamos. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos se olvidó, pero estamos recordando. Pero sacar frecuentemente es más que recordar. Sacar también es enfocar la atención a algo para poder actuar. También sacar o recordar es poner atención a algo para poder actuar. Quiere decir, hermanos, que recordar tiene ese significado de recordar, ese significado de poder actuar. Entonces quiere decir que recordar la bondad de Dios, empezamos a recordar las misericordias, los favores que Dios hizo sobre nosotros. En este momento usted recuerde, en su corazón, en su memoria, recuerde qué Dios ha hecho en mi vida, qué Dios ha manifestado su misericordia, su bondad sobre mi vida. Y cuando empezamos a recordar eso, nos trae, hermano, una frescura a nuestras vidas, nos trae, hermano, una renovación, nos trae a nosotros un empuje a seguir caminando, a seguir luchando. Entonces, la bondad de
Dios se ha manifestado, la bondad de Dios manifestada sobre nosotros. Entonces sacar si significa traer a la memoria lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Quiere decir que en el verso 4, cuando dice Tito, el apóstol Pablo, hablando en esta carta a Tito, en el verso 4 dice, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres. Quiere decir que Dios se manifestó en su bondad, ¿para quién? Para con nosotros. Dios mostró esa bondad sobre nuestras vidas. Y bondad quiere decir, hermano, el amor de Dios, el bien de Dios, eso que es Dios. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es bondad, Dios es manso, Dios es bueno. Entonces esa bondad, eso que es Dios, la manifestó a nosotros hombres con dificultades, hombres finitos, pecadores. Dios manifestó esa bondad hacia nosotros. Entonces por eso dice que al traer la memoria, hermanos, traemos entonces a la memoria las bondades del Señor. Hace momentos cantábamos acerca de la bondad de Dios. Hablábamos acerca de cómo Dios dice, y el canto dice, y la bondad de Dios nos sigue. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros salimos de este lugar, salimos de casa, vamos a trabajo y regresamos, quiere decir que la bondad de Dios nos sigue. Usted camina en Cristo y la bondad de Dios ahí viene detrás de nosotros. Va en la carretera, en el freeway, y la bondad de Dios nos sigue. Hace unos días, cansado ya de trabajar y todo, de repente como que uno se duerme y viene el tráfico de aquí al Florero, y de repente el Señor le ilumina y frena casi ya pegando. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y quiere decir que la bondad de Dios, hermanos, nos sigue protegiendo, nos sigue bendiciendo. Entonces quiere decir que cuando se manifestó la bondad de Dios a los hombres, no solamente nos ha cuidado de accidentes y de cosas, pero también el Señor se manifestó. ¿En qué forma? Cuando Dios, hermano, nos ha salvado. Dios se manifestó, hombres llenos de pecados y de maldad. El Señor Jesucristo dice, se manifestó, y hermanos, Él nos salvó. En estos días, nuestros hermanos que se han bautizado, el Señor ha lavado sus pecados, el Señor ha lavado, perdonado los pecados. La bondad de Dios se ha manifestado a nosotros. ¿En qué forma? Que Dios nos ha perdonado. Íbamos directo al infierno, íbamos directo a la perdición, pero Dios en su bondad se manifestó, puso un alto, nos hizo reflexionar para poder nosotros entender que íbamos en un lugar equivocado, y Dios por su grande bondad y amor, el Señor ahora nos ha bendecido. La bondad de Dios con su amor, hermano, nos ha derramado sobre nuestras vidas. Hace tres predicaciones atrás, se predicaba acerca de independencia o dependencia. Nosotros dependíamos de cosas en el mundo, dependíamos porque estábamos esclavizados en drogas, estábamos esclavizados en el pecado de nuestras vidas y hacíamos muchas maldades, y estábamos dependiendo, hermano, del mundo, de las cosas que nos hacían a nosotros daño. Dependíamos del alcohol, dependíamos, hermano, de drogas, dependíamos, hermano, de defendernos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Pero cuando Cristo se mostró a nosotros, hermano, nos libertó del pecado. El Señor quebró las cadenas, el Señor nos hizo libres de toda esa perdición. ¿Cuántos son libres en esta casa? ¿Cuántos han recibido, hermano, la dependencia? Se hablaba, porque en ese día era 4 de julio, se hablaba en esos días de 4 de julio que esta nación, hermanos, se hizo independiente, amén, una nación libre. Y así mismo nosotros, cuando Cristo vino a nuestras vidas, el Señor nos hizo libres. Romanos 6:22 dice la palabra, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y dice, y como fin, la vida eterna. Así que el Señor nos libertó del pecado, nos libertó del mal. Y ahora, hermanos, dice la palabra en este versículo de la palabra de Dios en Romanos 6:22, dice entonces que el fruto que ahora por la santificación tenemos, hermano, por fin la vida eterna. Quiere decir que ahora en esta independencia que el Señor nos ha dado, somos libres, hermano, del pecado. Seguimos sí teniendo dificultades, pero Dios nos está ayudando, hermano, a seguir viviendo una vida recta en el Señor.
y en la bondad de Jesucristo. En otro tiempo dice Tito 3:3, dice la palabra en Tito 3:3, dice, en otro tiempo éramos rebeldes, extraviados, dice, de los malos deseos y los diversos deleites. Sigue diciendo Tito acerca de las cosas que nosotros hacíamos mal, éramos rebeldes, extraviados, y eso era lo que éramos, pero Dios nos hizo libres. Dios nos dio la dependencia, nos hizo dependientes ahora de Él. Ya, hermanos, somos libres, ya no dependemos del pecado, ahora dependemos del Señor Jesucristo, ahora somos de Él. Así que, hermanos, en otro tiempo éramos así, pero la bondad de Dios se manifestó sobre nosotros. Entonces volvemos a regresar. La bondad de Dios, entonces, hermano, es lo que decimos por medio de la bondad, que Dios es amor, Dios, hermano, es bueno, Dios es santo y nos regeneró de nuestras vidas pasadas. El Señor nos dio, hermano, ahora a nosotros vida nueva. Por eso cuando hablamos en la palabra de Dios dice, recordemos la bondad de Dios. Y es por eso, hermanos, que hoy necesitamos seguir recordando la bondad de Dios. En un mundo lleno de maldad y de perdición, nosotros debemos de seguir recordando. Debemos traer a la mente lo malo, pero también ahora lo que Dios hizo por nosotros. Que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Eso es importante, hermano, porque si llegásemos a olvidar de dónde Dios nos sacó y volviésemos al mundo, entonces nos volveremos a perder. Pero hoy Dios, hermano, nos ha salvado. Nosotros debemos de recordar la bondad de Dios. Qué buenas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Ahora hay algo que el Señor dice. Dice la palabra de Dios en Tito, dice que no por nuestras obras, quiere decir que no porque nosotros hayamos hecho obras de justicia, hemos venido a ser salvos. No es por nuestra justicia, sino es por la justicia de Dios. Nosotros no éramos justos, no éramos buenos, pero fue por el Señor que el Señor trajo esta bendición a nuestras vidas, no por obras de justicia que hubiésemos nosotros hecho, dice Tito, pero también en el Salmo 103, el 10 al 11 dice la palabra del Señor, el salmista hablando de ello en el Salmo 103, 10 al 11 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice, porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces dice la palabra que dice, no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades. O sea que Dios, hermano, nos ha perdonado, Dios nos ha bendecido y Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no nos ha hecho conforme nosotros humanos seguimos luchando o tenemos dificultades o tenemos bajas. Pero dice la palabra del Señor que así como la altura de los cielos a la tierra, en esta altura, dice que así es la misericordia del Señor Jesucristo. Quiere decir que las bondades del Señor, hermano, siguen estando de pie, de continuo, de día a día. El Señor, hermano, sigue mostrando esa bondad. Entonces, por eso la palabra hoy en este tema es, recordemos la bondad del Señor. Si Dios nos pagara conforme a nuestros hechos, hermano, ¿cómo estaríamos nosotros? Posiblemente hoy estuviéramos nosotros en una posición mal. ¿Por qué? Conforme a nuestros hechos. Si Dios nos pagase conforme a nuestros hechos, imagínense cómo estaríamos nosotros. Pero la bondad de Dios, hermano, cada día el Señor nos ama. Cada día dice que el Señor nos cela a nosotros, nos hizo libres. Dios no quiere que regresemos al pecado. Por eso nuestros hermanos que se han bautizado en estos días, el Señor vuelve a recordarle. Nuestra hermana Martina hoy presente, nuestros hermanos jovencitos que hoy se han bautizado, los que ya se han bautizado de edad, y no solamente los recientes, pero también los que ya tienen meses o un año de convertidos. El Señor nos sigue diciendo, hermanos, que es la bondad de Dios, que no quiere que regresemos a la esclavitud. Va a ser un camino de lucha, va a ser un camino, hermanos, de esfuerzo, de dedicación, pero el Señor nos dice entonces que si recordamos la bondad de Dios, entonces vamos a estar, hermanos, seguros en las manos del Señor Jesucristo. Los que ya tenemos casi 30 años, 28, 29 años, los que tienen
casi 50 años o más, hermanos, 30 y tantos años, quiere decir que la bondad de Dios tiene que seguir recordándose de continuo para seguir manteniéndonos en el camino. Así que esto es hermoso, hermano. Pero cuando hablamos de ello también trae esta bendición, porque cuando hablamos de sacar, que quiere decir que es recordar, también tiene otros dos significados que la iglesia, nosotros hoy podemos seguir haciendo. La palabra del Señor también dice que en Tito, lo que estábamos leyendo de Tito 3, 4 al 8, dice entonces, dice la palabra que Él nos hizo herederos ¿de dónde? Herederos del reino, herederos del cielo. La ciudadanía celestial ahora nos espera allá en el Señor. Entonces, hermano, nosotros no somos más peregrinos ni advenedizos. Hay algo que nuestros ojos no alcanzan a ver al momento, pero dice la palabra que ahora somos herederos del reino del Señor. Quiere decir que aunque este mundo está envuelto de cabeza, hermano, y que nos duele, sí, pero también tenemos la esperanza de que en el reino de los cielos estamos seguros. Por eso, hermano, la bondad de Dios no solamente nos rescató, no solamente nos salvó, pero también nos ha dado y nos ha dicho que somos ahora ¿qué? Herederos del reino. El que más pobres seamos aquí en la tierra, hermanos, nosotros somos ricos allá en el Señor Jesucristo. Nuestra hermana Martina, nuestros hermanos que se bautizaron, ahora son, hermanos, herederos del reino del Señor. Cuando el Señor se manifieste, hermanos, el Señor nos va a dar a conocer las riquezas de su gloria. Así que sacar frecuentemente es más que recordar. Sacar también es enfocar la atención en algo para poder actuar. Entonces, no es solamente recordar, pero ahora vamos a enfocar, hermanos, vamos a enfocar la atención a lo que es algo para actuar. El proceso se predicaba también, y recuerdo, les estoy recordando un poquito de las predicaciones anteriores, el proceso de la salvación. Cuando se predicaba acerca del proceso de la salvación, se estaba predicando acerca del arrepentimiento, acerca, hermano, de lo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. El Señor predicó acerca del proceso de la salvación, el proceso de conocer la palabra, de arrepentirse, de comenzar ahora en el bautismo para salvación del pecado y comenzar la vida en el Señor Jesucristo. Desde ese punto, el Señor entonces nos dice que entonces sacar es poner la atención en algo para poder actuar. Cuando no teníamos salvación, actuábamos de una manera totalmente diferente. Cuando no teníamos a Dios, hacíamos lo que nosotros queríamos y pensábamos que estaba bien. Pero cuando Dios mostró su bondad, entonces hay un cambio de mente, hay un cambio de dirección, y recordar significa entonces poner la atención y actuar. Ahora, ¿qué es? Poner la atención en la salvación, poner la atención en Jesucristo, que tiene la salvación ya que nos dio y el reino para llegar ahí con Él. Pero necesitamos poner atención. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo voy a actuar ahora en el reino del Señor? ¿Cómo voy a actuar ahora en la vida allá afuera, con mi familia, con los donde yo trabajo, afuera en el mundo donde ando caminando? Entonces, hermano, cuando hablamos del proceso de la salvación y ahora actuar en este proceso que Dios nos ha dado, entonces debemos de enfocarnos en qué, hermanos, en la palabra del Señor. Debemos enfocarnos en el caminar del Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa sensación de culpabilidad el Señor la borró. Ahora vamos adelante. Por eso recordar es, Señor, ahora que tú me has salvado y lo bueno que has hecho, ahora, Señor, mi mente, mi corazón debe de dirigirse y actuar en la palabra que tú me has dejado. Por eso la palabra de Dios dice, justificados por su gracia, perdonó nuestros pecados. Isaías 43, 25, hablando de que Dios perdonó nuestros pecados en este proceso de la salvación. Justificados por su gracia, dice Isaías 43, 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice, y no me acordaré de tus pecados. Dice el Señor que Él perdonó nuestros pecados. Él no se acuerda más de sus pecados, fueron sepultados a la profunda de la mar.
pero también en la abundancia de la gracia del Señor, hermano. Seguimos siendo hombres pecadores, hombres con luchas y pruebas, pero la gracia y la sobreabundad de su gracia nos ayuda a seguir adelante. No quiere decir que vamos a pecar porque queremos pecar o porque podemos hacer caso omiso, no. Quiere decir, hermano, que como humanos todavía, hermano, recordamos cosas del pasado, todavía nuestro cuerpo, hermano, ha sido limpiado, pero tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, y solamente la gracia y la bondad de Dios nos pueden seguir ayudando a mantenernos enfocados en lo que el Señor ya hizo y lo que está haciendo sobre nosotros. Así que Dios ya perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos estamos contentos de que Dios haya hecho un cambio en nuestras vidas, hermano? Yo creo, la verdad es que ahora al mirar nuestras vidas y usted al mirar su vida puede ver que Dios hizo un cambio en nosotros. Yo me pongo a pensar muchas veces y digo, ¿por qué no entendía yo esto que Dios quería hacer en nosotros? No lo entendíamos, nos hablaban, nos decían, nos predicaban y nosotros con lo mismo siempre en el mundo. Pero un día Dios, hermano, cambió la mente, cambió el pensamiento, nos hizo libres, nos dio entendimiento y digo ahora, Señor, ¿cómo nosotros no pudimos entenderlo antes? Pero esto viene por revelación del Señor, porque dice que es gracia, es don de Dios, no es de nosotros, sino es del Señor. Por eso, hermanos, qué hermoso es que ahora el Señor nos ha dado esta bendición. Luego dice, y sobre todo el Señor ahora nos ha dado, hermanos, que viniésemos a ser herederos. O sea, ¿cómo vamos a enfocarnos ahora en recordar la bondad de Dios? Nuestro enfoque es ahora, hermanos, también mirar a la ciudadanía celestial que el Señor Jesús nos ha hecho ahora herederos. Dice Romanos 8, 16 al 17, dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Romanos capítulo 8, verso 16 al 17, dice: el Espíritu, dice mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, dice, glorificados. Así que, hermanos, ahora somos, ¿qué? Herederos con el Señor Jesucristo. Conforme a esta esperanza también Filipenses 3:20 dice, fíjese lo que dice Filipenses 3:20, dice: mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces recordar también es enfocar la vista, enfocar la dirección a lo que Dios ahora nos ha dado. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Entonces, ¿a dónde vamos a mirar? Vamos a mirar a lo que no se ve, a lo celestial. Amén. Y no vamos a mirar lo que está el mundo. Sí tenemos que seguir viviendo, seguir caminando. Si Dios nos permite hacer, qué bueno, gracias a Dios. Pero nuestro enfoque debe de ser allá con el Señor Jesucristo. Por eso no se entristezca, dice el apóstol Pablo, dice: no nos entristezcamos como algunos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque se enfocaron en el mundo. Pero usted y yo tenemos esperanza. Hay una esperanza, amigo, que hoy nos visita, visitante. Hoy el Señor le dice que hay una esperanza, está en los cielos. Hay una esperanza que es la vida eterna. Solamente tiene usted que tomarla. Solamente tiene que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo me debo de dirigir? Y eso viene entonces como en el proceso de la salvación. Hay un proceso de la salvación. Hay un proceso como llegar a la vida eterna, y es lo que Dios quiere seguir haciendo. Por eso hoy recordemos la bondad del Señor. Número uno es, recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos ha bendecido. Y número dos es que enfocar la mirada, enfocar el pensamiento hacia quién, a lo que Dios ya tiene y lo que nos ha dado. No lo perdamos, hermano. El recordar la bondad de Dios es abrazar lo que Dios ya nos ha dado. No lo pierda. Estamos en un mundo lleno de dificultad, pero no podemos perder lo que el Señor ya nos ha dado. No se puede desanimar por muy difícil y duro que sea, hermanos, esta vida, este camino, por muy difícil que sea. Dios
Dios no lo va a dejar que se pierda. Esa es la esperanza que debemos de tener, de que Dios, hermano, nos haya bendecido con sus bondades. Así que recordemos ahora una vez más la bondad de Dios. Este es el tercer punto. Recordemos la bondad de Dios. Cuando Dios dice recordar o sacar, no es solo porque no es solo porque se puede olvidar lo que nos ha concedido, significa guardar, poner como frontales en nuestros ojos lo que nos ha bendecido y lo que hará en el futuro. Significa entonces también que guardar. Si Dios ya nos dijo a nosotros enfocar la vista, ahora ¿qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de guardar lo que Dios nos ha dado. Cuando usted tiene joyas en su casa, bueno, no sé si tenga joyas en su casa, ya en este punto ya no tenemos joyas. A ver, yo digo, ¿tenemos cosas de valor? Sí, tenemos cosas de valor y las cuidamos y las guardamos, pero la joya más preciosa, la cosa más grande que tenemos es la salvación que Jesucristo nos ha dado. Y esa no se guarda ahí en la caja fuerte, esa no se entierra allá, hermanos, allá en el terreno. Esto, hermanos, se guarda. ¿Cómo? Se guarda en el corazón, se guarda como abrazándolo, se guarda como haciéndolo, se guarda como, hermanos, luchando por alcanzar la salvación. Y eso no es fácil, eso no va a ser fácil. El camino en que caminamos nunca va a ser un camino fácil, es el camino angosto, dice la palabra, donde muy pocos han querido caminar. Y el ancho, hermanos, es donde se puede hacer todo, pero ese lleva a la perdición. Así que no va a ser fácil, pero recordar la bondad de Dios nos va a ayudar a seguir. Fíjese lo que dice la palabra. Palabra fiel es esta. Y yo quebré este último verso de Tito, lo que es el capítulo 8. Dice la palabra en el capítulo 8, yo lo quebré en 3-4 partes. Porque dice la palabra, dice, palabra y fiel es esta. O sea que la palabra que el Señor ya dejó inspirada por los apóstoles es fiel. Y la palabra fiel quiere decir que no va a cambiar. La palabra fiel quiere decir que lo que Él prometió lo va a cumplir. La palabra fiel no va, hermanos, a mentir. La palabra fiel, hermanos, se va a cumplir. Dice la palabra del Señor Jesucristo que el mundo pasará y todas las cosas, pero su palabra no pasará. Su palabra se va a cumplir. Por eso usted, hermanos, que sigue luchando con la carne y con pensamientos, si usted sigue en el Señor, hermano, el Señor dice, promete darnos la vida eterna si nosotros seguimos permaneciendo. No vamos a ser perfectos al 100%, pero sí podemos, hermano, hacer la voluntad del Señor. Dice entonces, estas cosas, dice, quiero que insistas con firmeza. En estas cosas, quiero que insistas con firmeza, dice la palabra del Señor. ¿Cómo? Que insistas. Una cosa de insistir es estar rogando, es estar pidiendo, es estar insistiendo, como la palabra del Señor dice, aquella viuda, recuerda, y el juez injusto, y esta mujer llegaba y le decía, hazme justicia, y el juez le decía, ahorita no puedo, no me estés molestando, y volvió a insistir, y otra vez la rechazó, pero seguía insistiendo, y esta mujer, este juez injusto dijo, pues le voy a hacer justicia, ya me enfadó, ya tanto aquí. Entonces quiere decir, hermano, la palabra dice que quiero que insistas con firmeza. Algo firme es que no se mueve, algo firme es que está ahí plantado y no se va a mover. Entonces la palabra dice que nosotros debemos de insistir. Estas bondades de Dios que ha mostrado sobre nosotros, del perdón de pecados, de la justicia y de las promesas, hermano, que Dios nos ha dado, dice, insiste, mantente firme, como esa de la palabra dice, ancla, mantente allí y sigue insistiendo en seguir luchando, sigue insistiendo en poner aparte el pecado, sigue insistiendo en seguir edificando tu vida y tu espíritu en lo espiritual, sigue insistiendo en retener tu carne que no haga lo malo. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice, en estas cosas quiero que insistas, como, hermano, con firmeza. Hoy hay un mundo lleno de turbulencias y lleno de pecado y de maldad que van a
querer hacerte temblar. Pero si tú te permaneces en el Señor, en Cristo Jesús y en su bondad, vas a poder permanecer. Hoy la corriente del mundo te va a querer arrastrar. Algunos los mueve para un lado, para otro y se los quiere llevar. Pero aquí estás, hermano, aquí está la iglesia. Y Dios dice: en estas cosas quiero que insistas. Y si nosotros permanecemos, nos va a ayudar. Luego dice la palabra, sigue diciendo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, dice. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán, dice la palabra, estar a nosotros, hermano, haciendo otras cosas. Por eso dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse. ¿Quiénes? Los que creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Usted ha creído en Dios, usted ha sido salvo, sus pecados han sido perdonados, ahora usted está siguiendo el camino del Señor. Para los que creen en Dios, si se preocupen en qué, en ocuparse. Por eso la palabra del Señor dice el apóstol Pedro también, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero el que, hermanos, el que está en el Señor, el que busca estas cosas, dice que va a estar ocupado y dando fruto. Entonces la palabra del Señor dice, quiero que ustedes, dice, se preocupen y se ocupen en esto que el Señor nos ha dejado. Hermanos, tenemos una tarea, tenemos cosas que hacer. La palabra del Señor también dice enseguida, en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿En qué? En cosas buenas. ¿En qué, hermano? Los que estamos buscando a Dios, si usted retiene la doctrina, si usted se abstiene de cosas, entonces está haciendo cosas buenas en el Señor. Si usted está yendo a la célula, si usted sigue llevando el evangelio a las almas, si usted sigue teniendo, hermanos, el bien de estar buscando un talento en la iglesia, si usted está buscando un don en el Señor, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Esas cosas son buenas y útiles y nos van, hermanos, a dejar que nosotros no caigamos en el mal. Por eso hoy nos conviene a nosotros, hermanos, seguir recordando las bondades del Señor Jesucristo. No dejemos de olvidar, hermano, que Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Hay algo que me llama la atención en Hebreos capítulo 6:1. Dice la palabra del Señor acerca de los que ya nos hemos bautizado, pero también habla acerca de algo que sucede en esta parte de los hermanos en ese tiempo. Dice, así que dejando de repasar una y otra vez, y esto es la nueva traducción bilingüe, Hebreos 6:1 dice, así que dejemos de repasar una vez y otra las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Cuando habla el Hebreos acerca de ello, está diciendo acerca de volver a repasar las enseñanzas elementales. No es malo de seguirlas viendo, observando. Lo que está diciendo él, que ya fuimos salvos, pero cuando somos salvos y volvemos a pecar y volvemos al arrepentimiento, y si fuera posible volvernos a bautizar, entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, ya debieran de ser maduros. Dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo. Los que ya tenemos años en el evangelio, no podemos olvidar la bondad que Dios nos ha dado. Ya debemos nosotros avanzar más adelante, pero cuando nos regresamos otra vez al volver al arrepentimiento y al perdón de pecados, como si no lo hubiésemos entendido, lo que está diciendo Hebreos, está diciendo que sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. Quiere decir que no nos podemos quedar en el mismo año escolar. Debemos de seguir caminando. Nosotros debemos de recordar y hacer obras útiles, ¿verdad?, que nos van a ayudar a seguir adelante. Quiere decir que nuestra vida cristiana, hermanos, no es
el comienzo y se quedó ahí. No, nuestra vida cristiana debe de seguir creciendo, debe de seguir creciendo, porque el apóstol también dice, a ustedes no les puedo dar comida sólida, dice, porque les va a caer mal. Es como los bebés, dice, al bebé no le podemos dar carne, le tenemos que dar biberón. Y por eso la palabra del Señor, cuando habla acerca de recordemos las bondades de Dios, debemos de recordar que debemos de seguir avanzando. La iglesia debe de seguir creciendo, no se puede estancar. Su vida cristiana como la mía, no nos podemos estancar. Por eso cuando hablábamos de recordar, es entonces ver la bondad de Dios, observar la bondad de Dios, pero también es enfocar nosotros la mirada, enfocar nuestra vida a lo que Dios ya nos ha dado, a lo que las promesas de Dios ya tiene. Y luego, aparte, ¿qué es? Nosotros debemos de retener, debemos de guardar, debemos nosotros de atesorar y de seguir haciendo la obra del Señor. Así que, hermanos, hoy el Señor nos habla acerca de recordemos la bondad del Señor. ¿Cuántos hermanos tienen la bondad de Dios en sus vidas? Voy concluyendo en este último pasaje. Y vamos a tener tiempo para pasar, hermanos, al altar. Pero hoy nosotros debemos, hermanos, de seguir recordando. Hoy tenemos tiempos difíciles donde las cosas afuera están haciendo que la iglesia, hermanos, pierda poco a poco lo que Dios ya nos ha dado. Y nosotros no podemos perderlo. Nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Usted no puede menguar, usted puede seguir haciendo algo en la obra del Señor. No puede la iglesia quedarse estancada. La iglesia debe de seguir adelante. La iglesia no se va, hermanos, a perder. La iglesia no va a perder lo que Dios le llamó a hacer, porque dice que las puertas del Hades no van a prevalecer con la iglesia. El Señor va a seguir haciendo en la iglesia lo que va a hacer. El Señor va a seguir salvando a gente. El Señor la va a seguir llevando adelante. La cosa es que mucha congregación en el mundo, mucha gente que ha recibido a Cristo ha ido dejando, hermano, la doctrina, ha ido dejando a Dios y se está haciendo un mal. Pero hoy qué bueno que usted y yo estamos aquí, seguimos escuchando la palabra, seguimos nosotros luchando, seguimos haciendo, hermanos, reteniendo, recordando la bondad del Señor. Por último, dice la palabra del Señor entonces, en Lamentaciones capítulo 3, 21 al 24. Y le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos, para concluir juntos. Y vamos a dar el momento, vamos a pedirle al Señor que hoy también Él bendiga nuestras vidas. Recordemos la bondad del Señor. Recordemos, hermanos, somos libres en el Señor. Somos ahora herederos. El Señor nos ha llevado por un proceso de salvación hasta el día de hoy. Si usted está aquí luchando es porque Dios, hermano, ha sido bueno con nosotros. Si usted está aquí, hermano, a pesar de luchas y pruebas, es porque la bondad de Dios nos sigue ayudando. A menos, como dice el apóstol Pablo, dice, a menos que estéis reprobados. ¿Qué quería decir el apóstol? A menos que ustedes ya se hayan alejado, se hayan olvidado, entonces están reprobados. Lo mismo como dice Romanos, dice que el Señor los entregó, los dejó a ellos a sus pasiones, no porque Dios sea malo, sino porque ellos no quisieron. Ellos entregaron a sus pasiones deshonestas. La gente se entregó, hermanos, a lo malo totalmente. Depravados. ¿Por qué? Porque se dejaron. Pero hoy la iglesia sigue teniendo el poder del Espíritu Santo. La iglesia sigue sintiendo el Espíritu Santo. La iglesia sigue teniendo temor. ¿Y sabe por qué, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros no es por nuestras obras, como dice Tito, no es por nuestro entendimiento, sino que el Espíritu Santo nos vuelve a recordar, nos vuelve a tocar y nos dice, estás pecando, estás haciendo mal. No estás buscándome. Ese es el Espíritu Santo que está hablando. Pero hablando, hermanos, por último, acerca de ello, en esta conclusión, encontré la palabra, leí este versículo y lo puse en Lamentaciones capítulo 3, 21 al 24. Fíjese lo que hace Dios. Y por eso, recordando la bondad de Dios en todo lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer, dice la palabra del Señor, dice de esta manera. Dice, esto
esto recapacitaré en mi corazón. Lamentaciones capítulo 3, verso 21 al 24 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. El 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido, hermanos, puestos en una posición mala, que si no fuera por las misericordias de Dios, ¿dónde estuviéramos? Si no hubiera sido por su amor y su gracia hasta el día de hoy, ¿dónde estuviéramos? ¿Qué estuviera pasando en nosotros? Por eso dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. El Señor, hablando a su pueblo también en esos tiempos, el Señor consumía. El Señor es fuego purificador, pero también es fuego consumidor. Cuando en aquel tiempo y no seguían las leyes y los mandamientos, de repente caía fuego, de repente eran castigados por una calamidad, algo sucedía y eran consumidos. Ahora, hermanos, la bondad de Dios, hermano, es una gracia que el Señor nos permite. Un tiempo donde Dios dice: esta es mi gracia, yo te amo. Ahora no te castigo de esa forma. Tú te castigas solo, sí, pero ahora el Señor dice: no te castigo de esta forma. El Señor es paciente, dice el Señor: grande es su paciencia. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Quiere decir, hermano, amigo, que el Señor sigue teniendo paciencia. El Señor nos sigue mostrando su amor y dice: yo te quiero que tú sigas buscándome. Yo quiero que tú sigas recapacitando. Yo quiero que sigas abrazando esto que yo te he dado. Y cuando hablamos de la misericordia del Señor, hermanos, entonces está diciendo el Señor que la misericordia de Dios, por su misericordia no nos ha consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso cuando dice palabra y fiel es esta, es que cuando Dios dice que derrama su misericordia, es cuando Dios dice y nos dio la gracia. Quiere decir que cuando Dios hace algo, lo hace en una manera sobreabundante. Quiere decir que Dios nos sigue buscando y nos sigue teniendo paciencia. Y luego dice el verso 23, dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Recordando la bondad de Dios, hermano, cada mañana el Señor, a levantarnos nosotros, porque el Señor nunca duerme. El Señor nos mira nuestras mañanas y levantamos nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras mentes, y el Señor nos mira y renueva su misericordia. Yo creo que el Señor, en mi manera de pensar, me levanto y el Señor: a ver, Fermín, ¿qué vas a hacer? Ay, Señor, ya me acordé, voy y oro. Señor, gracias te doy. Señor esto, Señor el otro. O sea que Dios renueva su misericordia. El Señor nos está observando. Dios tiene compasión de nosotros. El Señor, hermano, la sigue haciendo sobre nuestras vidas. Grande es su fidelidad. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Jehová es mi porción. Por eso dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. No hay otra cosa más grande que la bondad de Dios. No hay otra cosa que el ser humano pueda, hermanos, entender. Es la bondad de Dios. Usted es por Dios, como dice la palabra también. Dice: nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dice: somos hechura del Señor. Quiere decir, hermanos, que aún en eso, hermano, la bondad de Dios, su amor, su gracia, su amor, todo eso que Él es, hermano, y la expresa, nos da a entender, hermanos, que eso es muy grande. Por eso hoy nosotros solamente quedarnos en esta parte y entenderlo, recordar es, sí, observar, traer a la mente, traiga a la mente lo que era, usted y yo éramos en el mundo, traiga a la mente: Señor, todo esto hiciste por mí, todo lo que yo era. Ahora traigo a la mente no lo malo solamente que pasó, sino cómo tú me rescataste y me has salvado, cómo me has dado misericordia, cómo me diste entendimiento. Por eso, cuando Dios nos ha dado entendimiento, ¿cómo puede ser que vivamos conforme en veces queremos ser en nuestra vida humana? Y entender, hermano, eso, recordar es eso. Señor, recuerdo, Señor, ahora me enfoco.
esta bondad me dice que tú me has dado estas promesas. Ahora soy heredero. Ahora por eso me enfoco, Señor, heredero del reino. Señor, me has dado ya una mansión allá en el cielo. Hay algo preparado, dice la palabra. Soy heredero también de la vida eterna. Aquí sufrimos, aquí luchamos. Híjole, voy a tomar vitaminas, voy a hacer esto, me voy a fortalecer. Pero no va a dejar de ser que nunca vamos a mantenernos por siempre. Pero allá en el Señor, hermano, allá vamos a estar con Él para siempre. Abrázalo. Recordar ahora, abrázalo. Dile al Señor: Señor, me voy a aferrar, me voy a abrazar de ti como un poste ahí agarrado, Señor, y no me voy a salir de ti. Y eso, hermano, va a traer bendición a nuestras vidas. Yo le invito, hermano, el altar está abierto. Yo le invito, ¿por qué no pasamos al altar? Venga y dígale al Señor hoy, dígale al Señor: Señor, al venir delante de tu presencia, al venir, Señor, a este altar, dígale: Dios mío, traigo a la memoria hoy, Señor, puedo entender lo que me has dado, pero también, Señor, quiero seguir abrazando, Padre, todas estas bendiciones que tú ya me has dado.